Buenísimo. Bueno, en este caso lo dividimos en dos partes. La primera parte la voy a narrar yo, Federico Casella, ya me conocen, del Sanatorio Güemes de Buenos Aires. La segunda parte, Eduardo Rodríguez Hernández, del Hospital Universitario de Canarias. Bueno, muy bien. Este es nuestro último caso clínico 3, y vamos a ir directo al colon. Este es un paciente varón de 60 años. Sus antecedentes patológicos previos simplemente es hipertensión arterial, hipercolesterolemia familiar y está apendicectomizado. No tiene hábitos tóxicos, por suerte. Los únicos medicamentos que toma de forma crónica son los sartán, 50 miligramos una vez por día, y atorvastatina, 40 miligramos también una vez por día. El paciente entró en un programa de pesquisa para cáncer de colon, se hizo un estudio de materia fecal en su centro de salud, el resultado fue positivo, le dio 900 nanogramos mililitros, por lo tanto, de forma muy correcta, su médico de cabecera le pidió una colonoscopía. El paciente concurre al centro a hacerse su colonoscopía y encontramos en el colon izquierdo esta lesión. Más o menos es una lesión plana, tal vez es difícil medir la longitud, pero es aproximadamente entre 25 y 30 milímetros. ¿Lo pueden ver bien? Esto es en el colon izquierdo. Entonces acá tenemos la primera pregunta, la dividimos en dos partes. La primera, pregunta 1A. ¿Cómo caracterizarían ustedes a esta lesión según la clasificación de París? Es un París 1P, o sea, una lesión pediculada, un París 1S, sésil, 2A, plano elevada, o 2C, plano exclavada. La lesión de París es algo con lo que todos los endoscopistas tenemos que estar familiarizados para describir cualquier pólipo o lesión que encontremos en el colon. Pueden ir votando. Les recuerdo, cualquier comunicación que quieran hacer con nosotros en Sage Joven, nos pueden escribir a sagejoven@sage.org.ar. Bueno, tenemos ya... Ahora lo sigo. Sí, Lisa, ¿me quería decir algo? No, nada, veía que te soplaban, pensé que te estabas copiando, porque te mirás a la izquierda. No, estoy viendo la pantalla que tenemos acá con los resultados. Tenemos entonces, la mayoría de la gente votó muy bien una lesión París 2A, plano elevada. Por suerte nadie votó pediculado. Y la pregunta 1, parte B, ¿cómo caracterizaría esta lesión según la clasificación de Kudo? Un Kudo 1, que sería normal, un Kudo 2, un pólipo hiperplásico, Kudo 3, adenoma tubular, 4, adenoma villoso, o un Kudo 5, displasia de alto grado o lesión invasiva. Tienen tiempo para votar. Acá le quería ya empezar haciendo una pregunta a Nico o a Lisa. ¿Qué piensan del tema del Kudo? Pues originalmente el Kudo está descrito para hacer con magnificación. ¿Es 100% necesario siempre usar magnificación? ¿O si tenemos equipos un poco más antiguos, podemos hacerla también? Mientras la gente va votando. Sí, a ver, yo sé que lo preparamos esto, Fede, hace meses que estamos preparando, pero me gustaría decir mi opinión con respecto a algunas cosas. Yo creo que sí, la clasificación de París es importante saberla, pero creo que es muy importante, y más importante aún, conocer en los pólipos, porque acá estamos hablando de un pólipo plano de extensión lateral, ¿verdad? Porque mide más de 10 milímetros. Entonces yo creo que la mejor clasificación para este tipo de lesiones es la clasificación de Kudo, pero la clasificación morfológica. Creo que en este caso es importante recurrir a esa clasificación. Es decir, en este caso estamos viendo una lesión plana de extensión lateral, que es completamente lisa su superficie, es no granular, por lo tanto ese es un pólipo de extensión lateral no granular. Eso sería como yo lo describiría en mi informe, ¿de acuerdo? Kudo morfológico. Y con respecto a lo que preguntabas, la clasificación de Kudo para ver el patrón glandular, que básicamente para lo que está descrito el patrón de Kudo, creo que sí es importante contar con endoscopios de magnificación que nos permita bien el patrón de la cripta. A mí en este caso realmente se me hace muy difícil decir si estamos frente a un patrón tipo 3. A mí no me cabe duda que esto es un patrón adenomatoso, pero se hace muy difícil saber si es un patrón tipo 4 o puede haber alguna zona con un patrón tipo 5, es decir, con una distorsión del patrón vascular o del patrón glandular. Es más, que hay que discriminar si es tipo 5, si es tipo 5I,
que es irregular, o ya es un tipo 5 no estructural, completamente estructurado, que nos habla de zonas que hay invasión de la submucosa profunda. Por lo tanto, tu pregunta, ¿qué patrón de CUDO es este? Desde el punto de vista del patrón granular, se me hace difícil saberlo si no tengo magnificación. Puedo intuir o puedo suponer que puede ser un patrón de CUDO tipo 3, pero realmente me puedo equivocar. Bueno, buenísimo. Sí, lo más importante, como decía Nico, es la descripción que hacemos para nosotros y también para el que recibe el informe de qué tipo de lesión encontramos. Vamos a repasar rápidamente la clasificación de París, que nombramos al comienzo. Tenemos el París 1P, son pólipos pediculados, 1S, pólipos sésiles, el París 2A, lesiones planas elevadas, 2C planas, y ya las 2C, 2A y 2C y 2C, con 2A son lesiones excavadas, que son las de mayor riesgo. Nuestro paciente, como bien votaron el público, es un París 2A. Vamos a repasar también las otras clasificaciones, la clasificación de CUDO, como decía Nico, sí, y como votaron también los participantes, es un CUDO 3, o sea, un pólipo de características adenomatosas. En la misma línea de la clasificación de CUDO está la clasificación de NICE, que lo divide en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Básicamente los tipo 1 son lesiones sésiles cerradas y pólipos hiperplásicos. Los tipo 2 son lesiones adenomatosas y los tipo 3 lesiones con cáncer invasivo. Nuestro paciente también tenía un NICE 2. Y lo que mencionaba también Nico recién, el tema de las lesiones de extensión lateral, que eso muchas veces se pasa desapercibido en los informes de colonoscopia, es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Básicamente siempre las lesiones de extensión lateral suelen ser París 0,1S y 0,2, mayores a 10 milímetros. Tenemos dos tipos, las lesiones de extensión lateral granulares, que tienen una superficie nodular, que se dividen en las homogéneas y las mixtas. Por ejemplo acá tenemos la foto A, es un ejemplo de una LSTG nodular granular homogénea, y la B nodular mixta. Y los de superficie lisa, que suelen tener un pronóstico más complicado, pueden ser planos elevados, los LSTG, NG, FE, o pseudodeprimidos, las lesiones de extensión lateral no granulares, PD, por pseudodeprimido. Entonces, nosotros como endoscopistas, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es evaluar bien la lesión endoscópicamente antes de tomar una biopsia o antes de tomar una actitud terapéutica. Entonces, como decíamos, previo a resecar, toda lesión tenemos que describirla de acuerdo al tamaño, en milímetros, a la localización, que eso es muy importante, y al París. Y además tenemos que evaluar la superficie mucosa de esa lesión. Idealmente, si podemos, con magnificación, y si no, con luz blanca, con las herramientas que tengamos. Siempre tenemos que tratar de describir el CUDO o el NICE, y en el caso de lesiones de extensión lateral, como decía muy bien también Nico, evaluar si son granulares o no granulares. Todos estos datos le sirven al cirujano o al endoscopista que recibe al paciente o al médico que lo recibe en consultorio para evaluar el tratamiento a seguir. Entonces, los conceptos generales con respecto a los pólipos colónicos, tenemos que saber que el cáncer colorectal se define como la invasión de células displásicas hacia la submucosa. O sea, si no invade la submucosa, no es cáncer. Este es un concepto que se estuvo modificando en los últimos años. Antes hablamos del famoso carcinoma in situ, cuando era un cáncer o una displasia de alto grado que estaba limitada a la mucosa. Ahora lo que se está tratando de desterrar es la idea del carcinoma in situ, ya que eso genera un estigma en el paciente y genera tal vez una confusión en el seguimiento. Si la lesión si es una displasia de alto grado limitada a la mucosa, o sea que no pasa a la submucosa, no es cáncer y simplemente con una resección endoscópica ya el paciente estaría curado. Nuestra responsabilidad como endoscopistas es identificar aquellas lesiones que tengan signos endoscópicos de invasión submucosa profunda, o sea, más de 1000 micrones o 1 milímetro, que esos son los pacientes que al estar en la submucosa la lesión va a tener más riesgo de hacer metástasis ganglionares y más adelante a otros sitios. Entonces, como decíamos, para reemplazar la clasificación de la JCC, el TIS sería lo que antes se llamaba carcinoma in situ, que ahora deberíamos denominar solamente displasia de alto grado, tanto nosotros como los patólogos. Esto también es algo que tenemos que tenerlo bien en claro,
y tener una buena comunicación con los patólogos para que no describan de esa forma las lesiones. El T1 es aquella lesión que ya llega a la submucosa, como decíamos, cuando hay invasión, puede haber superficial o invasión profunda. La invasión profunda es la que tiene más riesgo de metástasis a ganglios. El T2 ya llega y atraviesa la muscular propia, el T3 llega hasta la serosa y el T4 más allá de la serosa. Entonces, este es otro concepto que tenemos que tener claro para el momento de la resección, con respecto a la invasión submucosa. Como decíamos, tenemos invasión submucosa superficial e invasión submucosa profunda, dependiendo del grado de profundidad en la submucosa que alcance la lesión. La invasión submucosa superficial no presenta signos endoscópicos específicos para que podamos decir esta lesión tiene invasión superficial. Pero la profunda sí tiene signos específicos para que nos ayude a identificar estos pólipos. Como decíamos al comienzo, un París 02C, 02A o 02C con 2A, un NICE tipo 3, un Q25, una lesión de extensión lateral no granular pseudodeprimida, o si notamos rigidez en la lesión o rigidez en la pared colónica, estos son banderas rojas que nos tienen que ayer llamar la atención y decir que este paciente no debería resecarse endoscópicamente y debería ir a resección quirúrgica. En la superficial no, en la superficial esos pacientes sí son candidatos a resección y podemos evitarles una cirugía. Si vemos algún signo de estos hallazgos de invasión profunda, deberíamos biopsiar el área sospechosa, biopsiar el área donde vemos el Q5 o el NICE3, realizar un tatuaje lejos de la lesión y mandar al paciente a resección quirúrgica. Este es nuestro pólipo, lo habíamos descrito como un París, ya me olvidé, es un París de 2 y un Q2 3, 2A, sí, y un Q2 3, así que este paciente lo definimos como candidato a resección endoscópica. Y pasamos a la pregunta 2. Ya que definimos como a este paciente candidato, ¿cómo haríamos la resección de esta lesión? Si tienen este paciente en su quirófano, ¿cómo la resecaríamos? ¿En asa fría, que está muy de moda ahora, en bloque, para disminuir el riesgo de recidiva? Podríamos hacer una resección mucosa endoscópica en bloque, una mucosectomía. Otra opción es una resección mucosa endoscópica en piecemeal, en diferentes pedazos. O lo mandamos a una disección submucosa endoscópica. Vayan votando, vayan pensando qué es lo que harían. Siempre en estos casos hay que pensar qué es lo que dicen las guías, pero también qué es lo que tenemos nosotros a disposición y qué es lo que mejor sabemos hacer y qué es lo más seguro para el paciente también. Ahora vamos a hablar con los expertos, no hay mucha experiencia en disección submucosa en acá, pero bueno, acá tenemos la votación. Bueno, la mayoría de la gente votó la opción B, resección mucosa endoscópica en bloque, seguido de disección submucosa y resección mucosa endoscópica en piecemeal. Bueno, en este caso, vamos a ver el segundo video, la parte terapéutica. Se decidió hacer una resección mucosa, pero en piecemeal por la extensión de la lesión y la dificultad de agarrar todo en una sola toma. Acá se ve cómo se está haciendo la inyección submucosa con contraste, con el inyector. Siempre se trata de hacer, ahora lo vamos a hablar, pero inyección de algún líquido con colorante para poder identificar la submucosa. Y después con el ANSA se comenzó a hacer la resección en piecemeal. Acá tengo una pregunta para Nico, para Lisa. Cuando tienen que hacer una resección de este tipo, en el caso de que tengan la opción de elegir, ¿eligen alguna asa en especial, rígidas o blandas, monofilamento? ¿Tienen alguna preferencia o pueden usar lo que tengan? Lisa. Te dejo a vos, Nico, que tendremos de experto, te aprovecho y después yo agrego un comentario que me había quedado pendiente. Sí, a ver, en caso de decidir por la resección por mucosectomía, que yo me inclino también por esta técnica, en este caso, obviamente hay que hacerla en piecemeal por un tema del tamaño, ¿no? Aquellas lesiones que son mayores de 20 milímetros, ya tenemos que empezar, si la vamos a resecar por técnica de mucosectomía, hacerlo en piecemeal. Con respecto al instrumental, lo que sí me gusta utilizar es suero con indio carmín, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver sobre todo en la submucosa, para ver cómo quede, para poder evaluar después bien la base de resección y ver si hubo fundamentalmente lesión de la capa muscular, y eso nos ayuda mucho.
Y me gusta utilizar asas rígidas, ¿sí? Para la mucosectomía, para poder apoyarme bien sobre la superficie del pólipo y poder entonces capturar bien la lesión. Y utilizo básicamente asas rígidas, distintos diámetros, pero 20 milímetros, 15 milímetros y 10 milímetros. A veces en una misma mucosectomía se requieren distintos diámetros de acuerdo, ¿verdad?, al remanente de pólipo que quede. Pero con esta lesión podría haber iniciado con un asa de 20 milímetros y quizás en algunos otros sectores podría haber utilizado un asa después más pequeña. Buenísimo. Fede, ¿te puedo hacer un comentario o querés que espere un poquito? No, dale, aprovechamos que estamos viendo el video. Dale. Yo tengo sé lo que piensa Nico porque hemos trabajado mucho y lo escucho mucho a Nico que trabaja en esto, y yo también tengo un posicionamiento con respecto a ver, no hay duda que si uno revisa el pólipo, uno tiene que tratar de pensar cuándo el pólipo puede tener un cáncer y cuándo ese cáncer es profundo, o sea que ya no lo puedo curar, ni siquiera lo tengo que intentar de resecar por endoscopía. Pero hay un tema que no es menor, que es el cáncer temprano, o sea, el que invade la submucosa, pero que todavía es superficial, es un SM1 o a veces un SM2. Y te digo por qué, yo vi que mostraste ahí que no hay predictores, pero creo que hoy, si hacemos una semiología correcta, o sea, tenemos que ser muy pesados con la semiología, o sea, como dijo Nico, yo soy un fanático de la semiología, y el patrón mucoso, el CUDO, vos lo podés ver si tenés un endoscopio de HD, aunque no tengas magnificación, lo podés llegar a ver y te tenés que entrenar. De hecho, tenemos como una obligación de todas estas semiologías que contaba Nico, tenemos que ver qué tan precisos somos, porque en el paciente que tenemos enfrente, si no estamos entrenados y decimos, sí, yo sé 3L, y nunca me puse a ver si le acierto o no, o si sé lo que es un granular o no, tal vez esté tomando una decisión equivocada. Entonces, creo que el primer mensaje es que cada uno de estos signos, por más que no tenga una especificidad del 100%, puede aportar valor, y sobre todo, como dijo Nico, cuando sumamos, es decir, vos ahí te podrías haber acercado mucho, no es para criticar, estuvo re bueno el caso, pero digo para agregar, ¿no? Si vos, como dijo Nico, te acercás en todo el pólipo, tratás de buscar el mejor enfoque óptico, aunque no tengas magnificación y vas viendo, y a veces con alguna cromo también, podés llegar a ver que tengas un patrón regular, que sea un 3L en todos lados o un 2, y tratar de buscar, como dijo Nico, pequeños focos de un 4, que tal vez sea un foco de displasia de alto grado, o un patrón velloso, y ya un 5, que a veces el primero, el irregular, te habla de algo temprano, y el amorfo ya te habla de un cáncer. Después lo que dijiste, lo que dijo Nico también, la morfología en un LST. Granular, ya lo mostró un endoscopista que seguimos todos, que es Rayu, la G de Good, que los granulares son todos buenos, así que dale en fragmentos, en lo que quiera, y no granular, no Good, ahí tenés que tener un cuidado también. Y después viene lo otro, ¿no? La semiología de elevar, el patrón vascular, que lo voy a mostrar. Y lo último que te digo, ¿por qué insisto con esto, Fede? ¿Por qué? Porque si está el cáncer, está perfecto, lo biopsiás y lo mandás a operar. Pero si es un temprano, ¿qué puede pasar? Que te cambie la conducta. ¿Por qué? Porque si yo estoy sospechando de una invasión temprana, un no granular, le vi un área de un 5, no me gustó cómo levanta, o tiene algo que me está haciendo pensar que puede tener un cáncer, tal vez ese sí lo tengo que resecar en bloque. ¿Por qué? Porque si voy en fragmentos, tenemos algunas fotos de nuestro OSPI que después te voy a compartir, justo si tiene una invasión de la submucosa que es lineal, y vos cortaste en pedacitos ahí, capaz que el patólogo te dice, es todo un carcinoma in situ, y había un foco de un SM1, SM2, y ese paciente lo curaste para vos, y después aparece a los 6 meses con una metástasis ganglionar. O sea, el peligro de eso es la subestadificación cuando te vas a un PISMIL. Entonces, parece fácil, está muy bien lo que dijiste, pero yo los desafío a que traten de ver en su práctica cuál es la precisión y tratar de encontrar el cáncer temprano para buscar una resección en bloque y mandársela a Nico, un ESD o una transanal o el que tengan a mano, ¿no? Simplemente ese comentario. Sí, la parte clave es la semiología, y de ahí arranca todo. O sea, si nosotros sospechamos, como muy bien dijiste, que hay invasión profunda, entonces biopsia, tatuamos y esperamos el resultado y después eventualmente el tratamiento, que muy probablemente sea cirugía. Si esta lesión hubiera sido pseudo deprimida, ahí es otra historia, y ahí lo que tenemos que pensar, no que no haya una invasión profunda, ojo, que los 2C, ¿sí? No se están hablando tanto de invasión profunda, sí de invasión de la submucosa, distinto es un París 3, cuando son ulcerados, eso sí es invasión profunda, pero los 2C son elementos de que hay invasión muy probablemente de la submucosa, pero no necesariamente de la submucosa profunda, porque puede haber de la submucosa superficial. Pero ¿qué nos están marcando esos indicadores? Si es un 2C, o una pseudodepresión,
o un patrón de 5I, o sea, irregular, que también nos estaría hablando de una invasión de la submucosa, pero no profunda, muy probablemente sea superficial, bueno, nos está hablando que esa lesión tenemos que hacer el máximo esfuerzo por resecarla en bloque. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque, como dice Liz, el patólogo necesita tener toda la pieza para valorar la invasión, y si en caso que existiera invasión de la submucosa, nos pueda decir el límite, como muy bien describiste, medir con las micras y ver si eso fue completo y asegurar que hicimos una resección R0. Y ojo, y esto también insisto, que resecar en bloque no es sinónimo de disección endoscópica de la submucosa. Por ejemplo, en colon, aquellas lesiones que son menores de 20 milímetros y que tienen elementos como semiológicos de invasión de la submucosa superficial, se podrían realizar con la técnica de mucosectomía, sí, y hacer el esfuerzo por resecarlas en bloque para que lo pueda valorar el patólogo. Si nosotros vemos lesiones que nos impresiona que pueden tener invasión de la submucosa, ¿de acuerdo? Un 2C o un patrón de 5I o algún otro elemento que nos haga que vaya una invasión de la submucosa superficial, que tenemos que resecarla en bloque y no lo podemos hacer porque implicaría en ese caso una lesión grande, mayor de 2 centímetros, que estaríamos pensando en la disección. Y hoy día es una técnica que no está en todos los hospitales disponibles porque técnicamente es muy demandante. Entonces lo que tenemos que pensar es si en la cirugía, en ese caso. Ese concepto también me interesa mostrarlo. ¿Por qué? Porque seguramente nos vayamos a hacer un procedimiento en Pismil y probablemente el patólogo no puede valorar toda la lesión, nos hable que haya una invasión submucosa y que no pueda valorar si fue solamente superficial, si fue completa. Entonces estaríamos haciendo un tratamiento que no sería un tratamiento completo. En este caso, comparto, creo, con lo que hicieron los colegas, lo hicieron muy bien, yo creo que hubiera hecho lo mismo, pero este mismo caso también lo llevo a Oriente, donde están los expertos, y estoy casi convencido que los LST no granulares como esto, ellos hubieran preferido también resecarlos en bloque por técnica de disección. ¿Por qué? Porque son expertos, se manejan muy bien, lo hacen muy bien, entonces tienen todos los recursos para hacerlo de buena manera, entonces ellos hubieran hecho eso en Japón. ¿Y cuál es el argumento que lo hubieran hecho? Porque este tipo de pólipos, aunque no muestra elementos de invasión de la submucosa superficial, hay que tener en cuenta que la semiología no es 100% específica. O sea, acá uno no puede asegurar que no haya invasión de la submucosa superficial. En este tipo de pólipos existe un porcentaje no despreciable de que aunque endoscópicamente hagamos la mejor semiología y esta no evidencia invasión de la submucosa superficial, un porcentaje de este tipo de pólipos no granulares puede tener invasión de la submucosa superficial. Por eso los expertos prefieren, los japoneses, realizar en este tipo de lesiones resección en bloque por técnica de la disección. Bueno, una cosita al margen, ya que tenemos aquí la foto de la lesión, una pregunta que se nos hace es si en esta lesión, clips, sí o no. Perdón, Oscar, no escuché la pregunta, ¿me puedes repetir? Sí, con este tipo de cicatriz que nos queda, ¿se le ponen clips? Bueno, ahora seguimos con eso. Ahora seguimos. Bueno, muchas gracias. Entonces, técnicas de resección. ¿Cómo hacemos? El objetivo, como siempre en las colonoscopías, es prevenir, realizar una remoción completa de la lesión. De esa forma es que prevenimos el cáncer de colon. Por lo tanto, tenemos que elegir la técnica que sea más segura para el paciente, más completa y más eficaz. Y tenemos que tener en cuenta que la polipectomía con forceps, incluso de lesiones pequeñas, se asocia a resección incompleta. Lo que nos recomiendan las guías, acá puse como bibliografía este artículo muy bueno de la Multi-Society Task Force que salió hace unos meses. Lo que recomiendan es un poco lo que decía Nico recién. Tratar, dentro de lo posible, de resecar el tejido en una sola sesión y en la menor cantidad de piezas posibles para mejorar el rédito diagnóstico que le vamos a dar al patólogo. Y cuando se pueda, usar agentes de contraste al inyectar la submucosa para diferenciar esta de la mucosa. Y un poco a lo que venía la pregunta de Oscar recién, hacer una inspección detallada del defecto mucoso que dejamos posterior a la resección, de lo que va a hacer referencia a Edu ahora en un ratito. Y una de las disyuntivas más grandes que tenemos que ver en estos últimos años, ¿qué hacemos? ¿Frío o caliente? ¿Ansia fría o ansia caliente? En lesiones, por supuesto, que no tienen sospecha de invasión profunda, como eso ya quedó claro que esos pacientes tenemos que mandárselos al cirujano.
Bueno, entonces, lo que se recomienda es, en aquellos pólipos pequeños, diminutos, menos de 5 milímetros, aunque estemos tentados de sacarlo con el forceps, lo que está recomendado es usar una asa fría, que eso logra mayor resección y menos resecciones incompletas. Pólipos pequeños, de 6 a 9 milímetros, también se recomienda usar asa fría. En lesiones no pediculadas, que sean entre 10 y 19 milímetros, ahí podemos usar tanto asa fría como asa caliente. Si tenemos una lesión pediculada de este tipo, como la que acabamos de mostrar, mayor a 20 milímetros, ahí sí lo que se sugiere una mucosectomía o una resección en mucosa endoscópica, y si tenemos pólipos pediculados, eso es con asa caliente. Este es un pequeño algoritmo, también está en el mismo artículo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a hacer el caminito que hizo nuestro paciente. Nosotros encontramos esta neoplasia superficial en el colon izquierdo, no pediculada, le hicimos el diagnóstico óptico, era una lesión de más de 10 milímetros, entonces nos pusimos a hacer la identificación a ver si tenía alguno de estos signos que nosotros buscamos de invasión submucosa. Vimos que no tenía ninguno de no era un CUDO avanzado, ni un NICE avanzado, no invasiva, entonces mayor a 20 milímetros, hicimos una resección endoscópica mucosa en PIS-1000. Ahora le dejo a Eduardo que siga con su presentación. Edu, todo tuyo. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Sí, voy a compartir mi pantalla, a ver. Vale, lo primero de todo, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Empezamos con la pregunta número 3. La pregunta dice así: ¿realizaría cierre con clips sobre la escara de la resección mucosa endoscópica para prevenir complicaciones? Sí, siempre, tras una resección mucosa endoscópica, debe realizarse cierre con clips para evitar complicaciones como el sangrado tardío. No, no es necesario dado que no se han demostrado ventajas. 3. En este paciente, dado el tamaño de la lesión y el lugar de la polipectomía, no hay beneficio de uso de clips. 4. Dado que se ha usado en la mezcla de la solución elevadora de adrenalina, no es necesario otro tratamiento para evitar el sangrado tardío tras la resección. ¿Puede haber ninguna de las anteriores o no? Aprovecho a hacer un comentario que quizás lo que se podría haber hecho en esta lesión cuando se reseca en PIS-1000 y está recomendado es la electrofulguración de los bordes de la lesión, que no sé si se hizo, que eso sí está demostrado que disminuye la recurrencia de la lesión en un porcentaje importante de los casos. O sea, cuando no vemos, creo que podría ser una buena opción. En mi práctica sí lo realizo de rutina. Inspeccionar los bordes. Si no hay lesión macroscópica, la lesión macroscópica hay que resecarla, pero después si no hay lesión macroscópica, electrofulgar los bordes con la misma asa de polipectomía, utilizando coagulación soft, se ha mostrado que tiene muy buenos resultados. Sí, lo veremos en la presentación, ese punto en concreto de la fulguración lo discutiremos. Vale, ya han salido contestaciones. Efectivamente, es la tercera opción es la correcta. En este paciente, dado el tamaño de la lesión y el lugar de la polipectomía, no hay beneficio. Yendo para desgranarlas poco a poco. La primera, siempre no es cierto, dado que hay lesiones pequeñas en las que se cree que no hay beneficio de colocar clips. En la segunda opción no es necesario, dado que no se han demostrado ventajas. Esto es mentira. Ahora les mostraré estudios en los que muestran ventajas de la colocación de clips en ciertas condiciones. Y con respecto a la cuarta opción, dado que se ha usado la mezcla de la solución elevadora de adrenalina, no es necesario. La adrenalina ejerce un efecto hemostático momentáneo que nos va a ayudar a llevar a cabo la resección, evitar el sangrado en un espacio corto de tiempo, pero no evita el sangrado diferido.
Sabemos que las complicaciones por la resección endoscópica mucosa son dos, la hemorragia y la perforación fundamentalmente. Dentro de la hemorragia, lo que nos atañe, la hemorragia intraprocedimiento está descrito en un 11% de los casos. Es aquella hemorragia que se produce en el propio acto y que puede ser fácilmente controlada con adrenalina, clip, argón, otros métodos hemostáticos, coagrasper. Luego tenemos la hemorragia tardía, que se ocurre en un 7%. Está descrito factores de riesgo para la hemorragia tardía en diversos grupos de trabajo españoles, el grupo australiano de resección endoscópica mucosa. Los más importantes son la localización proximal a ángulo hepático, el uso de antiagregantes y anticoagulantes, un tamaño superior o igual a 4 centímetros y la comorbilidad el riesgo anestésico del paciente. ¿Qué recomienda la guía clínica de mucosectomía, polipectomía de la Sociedad Europea? Esta guía fue elaborada en el año 2017, su calidad de la evidencia es baja y es una recomendación débil. Ellos dicen que puede haber utilidad la profilaxis metálica en ciertos casos de alto riesgo. Ellos reconocen como casos de alto riesgo un tamaño superior a 3 centímetros, uso de anticoagulantes y antiagregantes y la localización del pólipo. Pero siempre da un poco de... no son muy claros al respecto y siempre dicen que la decisión debe individualizarse. Hemos estado a la espera de nueva evidencia que nos ayuda a tomar esta decisión y me gustaría mencionar un artículo del año pasado, un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado en el que se evalúa el uso de clips en las escalas de polipectomías de lesiones no pediculadas mayores de 12 o iguales de 2 centímetros de tamaño. Es un estudio multicéntrico, sobre todo de centros de Estados Unidos y también uno español. En ello se vio que había un beneficio general de sangrado diferido con el clip, pero diferenciando entre el colon derecho, colon proximal y colon distal, el beneficio surgía significación estadística con el tratamiento de las escaras mayores de 2 centímetros o iguales en los pólipos localizados en la región proximal del colon. Fíjense, de una reducción del 9,6% al 3,3%. Es más, esta reducción era independiente del uso de antiagregantes, anticoagulantes y de otros factores de riesgo. Vale, pasamos a la pregunta número 4. ¿Realizaría un tratamiento endoscópico adicional en los márgenes de esta lesión? Sí, lo realizo de manera sistemática en todas las resecciones. No, dado que no se ha demostrado que el tratamiento preventivo disminuya la recidiva. 3. En este caso, dado el tamaño de la lesión y resección en fragmentos, puede ser beneficioso el tratamiento con termoablación de los bordes de las caras. 4. El uso de técnicas de fulguración está contraindicado por el riesgo endoscópico de perforación. Un poco, Eduardo, me gustaría hacer un comentario con lo que dijiste de los clips, como dijiste muy bien, que está mostrado su beneficio para prevenir el sangrado en colon derecho, no tanto así en colon izquierdo, sobre todo los trabajos de costo-efectividad. Hay una situación que de repente uno podría colocar un clip, independientemente de donde se encuentre, es que cuando valoramos la base de resección y vemos que no está todo azul, no hay todo su mucosa, sino que tocamos la capa muscular. Entonces, en ese tipo de situaciones se puede poner un clip, y no es necesario cerrar toda la escara, sino poner un clip únicamente en el lugar donde tocamos la capa muscular. ¿Y eso para qué? Para evitar un sangrado, una perforación, perdón, en diferido. Y ahí podría ser una muy buena indicación. En este caso creo que quedó perfecto. Si utilizamos la clasificación de los australianos para valorar la base, el riesgo de que se produzca una perforación en diferido es prácticamente nula cuando vemos todo azul como se vio precioso en este caso. Cierto. Por eso es de gran importancia evaluar bien las caras, ¿no? Hay que evaluar bien las caras y en este caso endoscópico las caras quedó bien y esto es con un motivo preventivo. Pero si se ven riesgos, eso, ¿no? Fibras de capa muscular, el signo de la diana, sí está indicado. Aparte, teniendo un costo tan alto los clips, sería muy lindo ponerlos sistemáticamente, pero no es fácil y por eso lo que decían ustedes, de la costo-efectividad está discutida. Yo creo, como todos ustedes, de que hay que agarrar subgrupos en donde la chance de resangrar es más alta
No hay muchos estudios que hayan, si el lado derecho, la lesión grande, probablemente sangren más y se beneficien. No hay muchos estudios que hayan visto qué pasa con el Sydney, como decía Nico, más profundo, que podría resangrar más, o un vaso visible. Tal vez esos sean mejores candidatos, porque el mismo randomizado que mostraste, Eduardo, el número necesario para tratar es de 33, o sea que tenemos que poner 33 clips, o sea, pacientes, para evitar un resangrado, y eso es costoso, ¿no? Hay todavía un camino por andar, me parece. Sí, sí, y es importante lo que has dicho, que no todas las escalas son abordables. De hecho, hay un porcentaje considerable de los casos en los que no se puede colocar clip, ¿no? Eso sí es verdad. Vale, ya hay contestación. En este caso, la respuesta elegida es: dado el tamaño de la lesión, puede ser beneficioso el tratamiento con termoablación de los bordes de las caras, y es cierto, correcto. La Sociedad Europea de Resección recomienda que en los casos en los que se logra la completa resección, el uso de ablación térmica para impedir la recurrencia está por definir. Esto fue realizado en el año 2017, por ese entonces la experiencia con el uso de técnicas termoablativas como el argón, todo lo que había era estudios retrospectivos y un ensayo clínico aleatorizado del 2002 con muy baja N. Hay que tener en cuenta también que la calidad de endoscopios en estudios antiguos no es tan buena como ahora, por lo tanto se daban tasas de recidiva mayor, podría haber persistencia de tejido adenomatoso. Con el paso del tiempo han surgido nuevos ensayos clínicos, como este que les presento, que han modificado posteriormente nuevos posicionamientos. Este ensayo clínico es el que mencionaste, del uso de la termoablación en los bordes sanos para evitar la recurrencia. Forma parte del equipo australiano de resección mucosa endoscópica. En este ensayo clínico randomizado multicéntrico se demostró que la ablación térmica es un procedimiento extremadamente sencillo porque no nos hace falta cambiar de material. Con la punta del asa se usa el modo soft coagulation, disminuyó por 4 la recurrencia. Pasamos de un 20 a un 5% a los 6 meses tras la resección fragmentada. Esto es para resecciones fragmentadas, no para resecciones en bloque. Por ello, en la guía clínica muy reciente de seguimiento post-polipectomía menciona este artículo. Y si bien se necesita confirmación de los favorables resultados del tratamiento adyuvante, recomiendan el uso de ablación térmica en la prevención de la recurrencia tras la resección en fragmento. Vale, última pregunta. Con respecto a la vigilancia del pólipo, señala la incorrecta. 1. La anatomía patológica es fundamental para saber si existe criterios de resección completa, márgenes libres, afectación profunda no superior a las 1000 micras. Opción 2. La vigilancia de esta lesión debería realizarse a los 6 meses. Opción 3. Es recomendable en la colonoscopia de seguimiento la toma de biopsias para descartar la recidiva. Opción 4. Si no hay recidiva, la siguiente colonoscopia debería realizarse al año. Pregunta, Eduardo, ¿pueden ser todas correctas? No. Por lo menos en la bibliografía que yo he buscado, no. En mi bibliografía. Y te puedo decir los motivos. Excelente, me encantaría. Uno lo voy a compartir 100% contigo, el motivo. Vale, en la incorrecta, a ver, la gente ha elegido que la opción correcta es la 2. No, la incorrecta es la 2. La vigilancia de esta lesión debería realizarse a los meses. Y no, la respuesta correcta es recomendable la colonoscopia de seguimiento, la toma de biopsias para descartar la recidiva. La primera pregunta, la primera opción está clara, por lo que ha explicado Federico. Y las contestaciones 2 y 4 son correctas. Es el tiempo, por lo menos en la Sociedad Europea de Vigilancia
post-resección es lo que se recomienda este intervalo de seguimiento. 6 meses y si no hay recidiva, al año. Esto es lo que se recomienda. Con respecto a la tercera, es incorrecta. El posicionamiento de la Sociedad Europea de Vigilancia dice que usando endoscopios de alta definición, uso de cromoendoscopia virtual y con tinciones, no es necesario realizar la toma de biopsia. La toma de biopsia se podría descartar. Por tanto, una resección mucosa endoscópica fragmentada mayor o igual a 2 centímetros, a los 6 meses se sabe que recurre el 20%. Esto se sabe del estudio de cortes prospectiva. Y es más, al año, aunque no haya recurrencia a los 6 meses, al año sigue habiendo una recurrencia del 10%. Y esto justifica que se vuelva a realizar una endoscopia al año. ¿Por qué se elige los 6 meses? Porque si hay recurrencia, el 90% ya se detecta a los 6 meses. Factores de riesgo de recurrencia son una resección fragmentada, fibrosis, lesiones mayores de 4 centímetros y lugares de difícil resección como el ilion, orificio apendicular, unión anorrectal y peridiverticular. Este es el algoritmo de seguimiento de la Sociedad Europea, de la guía clínica de la Sociedad Europea de Endoscopia, de seguimiento post-polipectomía. Hacemos una mucosectomía fragmentada, normalmente en lesiones mayores de 20 milímetros o iguales, sin revisión entre 6 meses. Si hay recidiva, retratamiento endoscópico. El retratamiento endoscópico es factible en el más del 90% de los casos. Generalmente se requieren 1 o 2 sesiones para lograr la curación. Si no hay recidiva, revisión al año, por esto que les he comentado, que al año suele haber un 10% de recidiva en lesiones que no han recurrido a los 6 meses. En el caso de que la mucosectomía no sea fragmentada, no es necesario realizar revisión endoscópica por este motivo. El paciente ha de meterse en el seguimiento ya estipulado según el número de pólipos, antecedentes familiares de cáncer de colon, etc. Si el retratamiento endoscópico se ve complejo, se ve difícil, hay dudas, difícil tratamiento, remitir a especialista de área. Y esto es todo lo que quería comentar. ¿Estás en desacuerdo, Nico, con esas? Bueno, quizás con algunas sí. Es importante, cuando hablaba del 20% de la recidiva, depende mucho del técnico. Esto es muy técnico dependiente. Ese 20% a mí me parece demasiado excesivo. Y si vamos a hablar de la cifra de los expertos, si uno revisa los trabajos del grupo de Michael Berg, se hablan de una recidiva para pólipos planos mayores de 20 milímetros de tan solo un 5%. Y eso depende mucho de la técnica, cómo se hace, de electrofulgar los bordes. Bueno, eso creo que esa parte es bastante discutible. Lo que sí hago, por supuesto, es en las mucosectomías en piecemeal, revalorarlas en un plazo entre 4 o 6 meses, ¿sí? Y cuando veo la éscara, sinceramente lo que hago, aunque utilizo equipamiento de alta definición, cromoendoscopía y magnificación, también le tomo biopsias, y eso lo vengo haciendo desde hace tiempo. Y las guías, por ejemplo, tú mencionaste las guías europeas, pero las guías americanas que mostraste que salieron en marzo de este año, que las recomiendo que las lean, si bien no tuvieron mucha difusión porque salieron justo con el tema de la pandemia a nivel mundial, pero son muy interesantes, recomiendan la toma de biopsias. Yo creo que por más que estemos seguros que estamos haciendo una buena semiología, creo que no agrega mucho más al costo de tomarle biopsia, sino quedamos todos tranquilos, nosotros, el paciente y el colega que nos envía el paciente, porque es muy difícil explicarle, no, quédate tranquilo, que yo le hice cromoendoscopía, magnificación, no vi neoplasia residual, por lo tanto no le tomé biopsias. Yo creo que lo que es más fácil y creo que lo que es más aconsejable es tomarle biopsias. Básicamente eso es lo que yo recomiendo. Si a los 6 meses está todo bien y no es recidiva, quizás se puede la próxima endoscopía sí al año, y eso coincido completamente con lo que tú mencionaste, Eduardo, de las guías europeas. Un par de preguntas rápidas. Os pido brevedad para las contestaciones, que vamos bastante mal de tiempo. ¿Clips convencionales u Ovesco? La primera. Y la segunda, ¿qué opináis del riesgo de, al poner clips, poder sepultar lesiones residuales? Excelentes preguntas. Yo creo que
clips sobre Ovesco, clips convencionales sobre Ovesco, sobre todo para evitar un sangrado. En eso creo que no hay ninguna duda. El Ovesco así lo reservaría para casos de perforación, ¿de acuerdo? Y con respecto a los clips a la neoplasia residual, ponerle un clip es muy interesante. Por eso, para poner un clip tenemos que estar seguros, ¿sí?, de que no haya tejido neoplásico residual. A mí me ha pasado, digo porque es interesante, de tener alguna perforación y la necesidad de colocar un clip, y lo que hago en esos casos es resecar todo el tejido alrededor de la perforación para que no exista tejido neoplásico residual y después poner un clip, porque si no realmente después va a quedar esa neoplasia residual enterrada y va a ser prácticamente imposible de sacar por vía endoscópica. Ahí sí quizás una posibilidad sea utilizar un Ovesco para la resección, ¿sí?, la aspiración, resección y hacer una resección parietal total como una alternativa a la cirugía para eventualmente sacar una neoplasia residual enterrada para la colocación de un clip. ¿Alguna otra pregunta, Óscar, o estamos ya? Ya estamos sobre el tiempo y ya no hay más preguntas. Bueno, buenísimo. Bueno, yo quiero saludarlos a todos ya que están acá. Desde mi parte, tuve la suerte el año pasado de haber hecho el primer evento de gastro joven, que fue de una manera presencial, obviamente, y estuvo también Nico en su momento, la gente de SAGE, y solamente felicitar a todos los chicos de SAGE. Realmente es lindísimo ver cuando le ponen tanta pasión, los veo también en las redes, cómo se mueven, cómo le ponen energía, cómo hacen que el resto de los jóvenes se motiven, y la verdad que los felicito, me entusiasma mucho verlos así, nosotros que ya no somos tan jóvenes, ¿no? Y a la gente de España, esta cosa de tener colegas, hermanos allá también, que están trabajando y están en la misma, y poder juntarnos, creo que fue lo único bueno de la tecnología en pandemia, ¿no?, que nos enseñó que podíamos usar estos Zoom, y de golpe estamos acá charlando, y nos conocemos, así que los felicito a todos, y agradecer a Nico, como siempre, que está siempre de la mano, ayudando y también representando a Uruguay. Así que felicitaciones a todos y muchas gracias de mi parte. Yo también quiero despedirme, agradecerles a todos por la invitación. Sé que trabajaron muchísimo para esta jornada de hoy, para que fuera un éxito, de verdad. Trabajaron mucho, demasiado, te diría. Así que bueno, agradecerles por la invitación, saludar a los amigos españoles que con una calidad muy buena como los caracteriza, mandarle un gran abrazo a todos los amigos de Argentina, y bueno, despedirme, estar a las órdenes, y bueno, que pronto se solucione esto para hacer una actividad que sea presencial como todos nos merecemos. Gracias, Nico. Óscar, Leti, ¿quieren hacer un comentario? Bueno, yo ya lo había hecho al terminar el caso, ¿no? Muchas gracias por la invitación desde AEG, encantados de participar, súper sorprendidos para bien de la magnífica organización de AEG Joven, SAGE Joven, y bueno, gracias por hacernos partícipe de esto, ¿no? Esperemos continuar tanto haciendo cosas juntos, tanto vía AEG SAGE Joven como de los que ya no estamos tan jóvenes. En la misma línea de lo que dice Leti, pues sí, efectivamente. Muchas gracias, muchas gracias a los ponentes, tanto los juniors como los seniors. Los casos, la verdad que han sido muy, muy chulos. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos habéis visto desde las dos partes del Atlántico. Y bueno, igual que vosotros nos habéis propuesto esta iniciativa docente, también quisiéramos compartir con vosotros una iniciativa docente que está teniendo bastante éxito en España, que es el Máster de Urgencias y Emergencias. Y ya va por su 4ª edición y lo podéis encontrar en la página de aegastro.es. Tiene módulos online, vídeos interactivos y está muy bien. Yo creo que lo ideal es que compartamos todo tipo de iniciativas que contribuyan a la formación y a la docencia, en definitiva, para que todos pues podamos, que todo esto pueda redundar en el beneficio de la atención a los pacientes. Así que sin más, nada, Fede, muchas gracias de nuevo por contactar con nosotros y, como ya hemos comentado muchas veces, que sea la primera de muchas iniciativas conjuntas. Totalmente, Óscar, muchas gracias. A vos, Leti, Edu, Enrique, a Nico y a Lisa, la verdad que son dos figuritas, son grandes expertos acá en la zona nuestra del Río de la Plata, y la verdad es un lujo poder contar con ustedes.
Y sí, la verdad es nuestro cierre del año, en lo que son actividades en vivo, online, y fue un lujo poder hacerlo con todos ustedes. La verdad es un broche de oro. La verdad tuvimos un año muy completo, muy agitado. No es, como todo, no tuvimos el año que todos íbamos a pensar que teníamos. Queremos agradecerle pues somos mucho más equipo, mucha más gente en la familia de Saje Joven. Tenemos a los chicos de pase de guardia, que cada 15 días nos presentan casos clínicos. Cecil Carraro, Marcela Arias, Walter Insaurralde, y al equipo de E-Files, que es nuestro brazo armado endoscópico, que nos prestó el video que presentó Euge Oregui, Ale Rey, Betiana Pucci y Walter Insaurralde también, que se repite. La verdad, muchas gracias a todos ellos, porque son los que están muchas veces atrás nuestro, apoyándonos. Y bueno, el 2021 se va a venir con muchas más actividades de Saje Joven. Seguramente haremos algo con ustedes, con el grupo joven de AIG, pues la verdad que fue una experiencia excelente. Y esto recién empieza. Esperemos que el 2021 sea mucho más productivo, con ideas nuevas, ideas mejores, y ojalá nos podamos encontrar en persona.